Una de las partes menos apreciadas de los mundiales es ver que se rompan récords, desde Miroslav Klose siendo el máximo goleador de los mundiales en 2014, o Essam Al-Hadary convirtiéndose en el jugador más veterano en disputar un mundial a los 45 años en 2018. Pero algunas son de tal dificultad o diferencia con el resto que podrían ser eternas. Ahora veremos 3 de estos récords de mundiales que probablemente nunca serán superados. Todos conocen a Roger Mila, más que nada por su famoso festejo bailando en el banderín del córner en el Mundial de Italia 90, un ícono que hasta se convirtió en parte de publicidades de gaseosa. La cuestión es que no solo se destacó por el baile. El segundo gol que convirtió ante Colombia el 23 de junio de 1990, el cuarto del torneo para él, fue histórico, ya que extendía su récord como el goleador con más edad en un mundial, con 38 años, 1 mes y 3 días. Este récord fue incluso más llamativo en su momento, siendo que Mila ya no debía jugar por la selección. Él había recibido un partido homenaje para su retiro en 1988 en Camerún, y 2 años después jugaba en el Saint-Pierrois de la isla de Reunión, cerca de Madagascar. Él no iba a disputar el Mundial en 1990 con la selección camerunesa, pero el presidente Paul Biya, amigo suyo, lo convenció y exigió a la federación que sea parte. El resto se convirtió en historia. La cuestión es que nadie esperaba que lo hiciera por otro torneo más. Antes de Estados Unidos 1994, Mila otra vez iba a tener un partido de despedida ante Inglaterra en 1991, pero no jugó. Jugó aquellos años en la liga camerunesa, pero nadie esperaba que fuera convocado, ya que el propio técnico Henri Michel dijo que no lo haría. Otra vez la presión hizo lo suyo e ingresó en la lista a los 42 años, cumpliendo también el rol de director administrativo de la selección. Ya en el torneo, ingresó como suplente en el segundo partido ante Brasil, pero pudo hacer poco en la derrota ante la verde amarela. Su última oportunidad era en el partido ante Rusia, donde debían ganar para tener al menos una chance. Empezaron con una goleada en contra, con los rusos ganando por 3-0 al terminar el primer tiempo, con 3 goles de Oleg Salenko, quien también iba camino a un partido histórico. Al comenzar el segundo tiempo, ingresó Mila, rompiendo así el récord al jugador más veterano de la historia de la Copa, 42 años y 39 días. Como si esto no fuera suficiente, solo necesitó 1 minuto y medio para dar esperanzas a los cameruneses. Gran recepción en el área y la definición para poner el 3-1 parcial. Aunque parecía algo imposible, pudo convertir por segundo mundial consecutivo, 6 años después de su retiro internacional. De cualquier forma, este gol no sirvió de mucho, ya que continuó la mágica tarde de Salenko, quien llegó a 5 goles, el récord en la historia de los mundiales, y el partido terminó con un 6-1 a favor de los rusos. Mila luego perdería el récord al jugador más veterano, siendo superado por el colombiano Farid Mondragón y luego por Essam Al-Hadary de Egipto, pero la marca de goleador más veterano todavía la mantiene. Ahora la pregunta es, ¿por qué no podrá romperse este récord? Veamos la lista de los que siguen entre los más veteranos en convertir en mundiales. El segundo es Gunnar Gren, jugador sueco que convirtió en el mundial que se disputó en su país en 1958. Tenía 37 años y 236 días, más de 4 años menos que Mila. En total, solo 4 jugadores mayores de 37 convirtieron en mundiales: Mila, Gren, el histórico Cuauhtémoc Blanco, quien convirtió contra Francia en Sudáfrica 2010 para México, y Felipe Baloy de Panamá, quien anotó el primer gol de la historia del país en mundiales en Rusia 2018. Sigue habiendo una diferencia de más de 4 años entre los más cercanos de la lista y Mila. Además, el único que convirtió más de un gol fue el camerunés, que en total convirtió 5. Si ordenamos cada gol por la edad de quien lo convirtió, Mila tendría los 5 primeros puestos en esta lista. Ahora veamos los jugadores más veteranos en mundiales que no eran arqueros. Aquí vemos nuevamente una diferencia. Ninguno en esta lista superó los 40 años. El más veterano en los últimos tiempos fue el mexicano Rafa Márquez, quien tenía casi 3 años menos que Mila en 1994. Esto quiere decir que ni siquiera ha habido un jugador de campo que llegue a al menos 2 años y medio de la edad del camerunés cuando este convirtió su gol ante Rusia. Es la muestra más evidente que es una meta que nadie podrá alcanzar. Un récord que ninguna selección quiere tener es el de más derrotas en un mundial.
El país que debe cargar con aquella carga hoy en día es México. Si vemos la tabla de selecciones con más derrotas en mundiales, sin incluir eliminaciones por penales, el Tri está con una ventaja importante, 27 partidos, 4 más que la siguiente selección, Argentina, justamente su rival en esta primera fase de Qatar 2022. ¿Por qué la selección mexicana llegó a una diferencia tan amplia contra el resto? Esto se dio por sus primeras participaciones en los mundiales. Debido al bajo nivel competitivo en Norte y Centroamérica, siempre clasificaban y entre cada mundial enfrentaban competencias de calidad baja para prepararse. Esto hizo que pierdan 12 de sus primeros 14 partidos y 17 de sus primeros 24 cruces, un promedio de más de 2 derrotas por edición. Desde entonces, redujeron su promedio de forma importante, pasando de fase de grupos en todos los mundiales que participaron desde 1986. Así redujeron su promedio de derrotas en mundiales un 62%, de 2 a 1,25 en promedio. Siendo que estos números van cambiando en cada competencia y que la selección mexicana redujo su promedio de derrotas, ¿por qué se considera este récord tan imposible de romper? Por la dinámica mundialista actual. Si vemos las 5 últimas participaciones en mundiales de las 10 selecciones con más derrotas totales, vemos que México está a solo 2 partidos detrás de Estados Unidos y 1 de Corea del Sur, las 2 selecciones que más perdieron en este periodo, siendo que ambos países tienen 8 derrotas menos que México en el total, y que, mientras los periodos entre mundiales sigan durando 4 años, cada ciclo de 5 torneos dura como mínimo 20 años, lo que quiere decir que, a este ritmo, los alcanzarían en 80 años. Otro detalle que puede ayudar a la selección mexicana es que ahora con 48 equipos clasificando, es más probable ver selecciones que clasifiquen siempre y pierdan sus 2 partidos en fase de grupos debido al ingreso de países más débiles a nivel futbolístico que hubieran quedado fuera en las eliminatorias anteriores. De esta forma, otras selecciones podrían rápidamente subir en la tabla y acercarse a los históricos del Mundial. Esto aumentaría incluso más si finalmente se aprueba la idea de los mundiales cada 2 años, algo que por ahora Gianni Infantino guardó en el fondo de un cajón. De cualquier forma, hoy todas las confederaciones son más competitivas, por lo que, hasta con la expansión de selecciones, es casi imposible pensar que una selección perdería 12 de 14 partidos como lo hizo México en sus primeros mundiales. Además, siguiendo esta lógica, México igual fue una de las selecciones con más derrotas desde 1998, cuando la competencia se expandió de 24 a 32 selecciones. Pero, existe la posibilidad que se rompa este récord aunque sea mínima. ¿Por qué entonces está en la lista de récords imposibles de superar? Y bueno, en parte les mentí, tengo que admitir. Es que si ponía un título de los récords que son poco probables que se puedan superar en un periodo de al menos 70 años, nadie le iba a dar clic, así que me tomé algunas libertades. De cualquier forma, tener la mayor cantidad de derrotas no es el fracaso que parece al inicio. En primer lugar, para poder estar en este lugar, una selección debe participar en cada edición del Mundial. Por cada derrota en la Copa del Mundo, hay cientos de selecciones que sufren decenas de derrotas y que ni siquiera pueden clasificar. Sería ser el peor, pero de los mejores, cuando hay un número gigantesco que daría lo que sea por ser una selección que siempre al menos es protagonista en un Mundial. A pesar de este lado positivo, es sin duda un récord que nadie quiere ostentar. El problema es que, al menos que los mexicanos salgan campeones del mundo por al menos 4 mundiales consecutivos, ninguna selección podrá superarlas en número de derrotas. El partido con más público en la historia se disputó hace 72 años, el 16 de julio de 1950 en Río de Janeiro. Coincidió en que también fue la máxima sorpresa de la historia de los mundiales, el maracanazo uruguayo ante Brasil, en un partido donde los anfitriones ya se veían como campeones. Según algunos reportes, un hincha se suicidó y otros 3 sufrieron paros cardíacos en las gradas del estadio. Uno se pregunta, ¿cómo puede darse algo así? Y era de esperarse, considerando cuánta gente estuvo en el estadio en aquel día y a qué estadio nos estábamos refiriendo. Era el Maracaná, el estadio más grande del mundo. Aquel partido tuvo una asistencia total, según los reportes de aquella época, de 199.854 personas. Según el libro de récord Guinness, oficialmente compraron boletos 173.850 personas, pero que miles ingresaron sin pagar, de ahí viene el estimado de 199.000 espectadores. Algunos reportes incluso mencionan que unas 205.000 personas
estaban en las gradas del estadio Mario Figlio. Las 199.000 personas que se estimaron como ingresantes en aquel partido no solo son el récord en mundiales, sino el récord en cualquier partido de fútbol de toda la historia. El Maracaná también fue sede del partido con mayor asistencia a nivel clubes, un Flamengo Fluminense en 1963 que tuvo 194.000 hinchas llenando las arquibancadas. Con esta mezcla de números, usaremos el promedio más bajo para la comparación con otros partidos, el de 173.000 personas del récord mundial. El siguiente cruce en la lista de los mundiales no fue una final, sino un partido de fase de grupos, México versus Paraguay en 1986, jugado en el Estadio Azteca de Ciudad de México. 114.600 personas, un número gigantesco en total, pero igual casi 60.000 menos que aquel partido en el Maracaná. Excluyendo otros partidos jugados en el Azteca y en el Estadio Brasileño, el siguiente partido con mayor asistencia fue la final de 1966 entre Inglaterra y Alemania en Wembley. 98.270 personas fueron a la consagración de los locales, casi 80.000 menos que el estimado más bajo de 1950. Hoy esta cantidad de público parece algo sacado de una película de ciencia ficción, porque en los eventos modernos se consideran cuestiones básicas como el espacio entre las personas, la seguridad en los ingresos, el posible colapso estructural o riesgo de estampidas en las entradas. Pequeños detalles para que la gente no muera que no figuraban en los cálculos de la década del 50. Una muestra es cómo está el Maracaná hoy en día. En el Mundial 2014, jugado en Brasil, la final que se jugó en el estadio tuvo una asistencia oficial de 74.738 personas en un partido que supuestamente se jugó a estadio lleno, casi 100.000 menos que lo que hubo en 1950. El propio Estadio Azteca vio su capacidad reducida a unas 87.000 personas, pero según la presentación para el Mundial del 2026, solo tendrá una capacidad para 76.000 en el torneo, 40.000 menos que aquel partido de 1986. Hoy en día existe solo un estadio con capacidad mayor a 100.000 espectadores donde se disputan partidos de fútbol. No es el Camp Nou, que tiene capacidad para 98.000 personas, sino el estadio Rungrado en Pyongyang, Corea del Norte, donde hoy entran al menos 115.000 personas sentadas, aunque también llega a un estimado de 150.000. Por lo tanto, la única forma de acercarse al menos de 100.000 personas del récord del Maracaná es organizando un mundial en la tierra de Kim Jong-un. Si quisieran prestar un estadio de otro deporte para alcanzar esta meta, el único que no es una pista de carreras, al estilo de Indianápolis, es el estadio Narendra Modi en la India, con una capacidad para 132.000 personas destinado para el cricket. Hasta el estadio más grande del mundo hoy en número total quedaría 67.000 personas por detrás del récord del Maracaná, un número igual a toda la capacidad del estadio Wanda Metropolitano, por ejemplo. No hay dudas que es el récord más inalcanzable en toda la historia de los mundiales, por lo que el Maracaná permanecerá siempre en los libros de los récords. Con esto cerramos esta primera parte de los récords en mundiales que no se romperán en un futuro cercano. Algunos parecen más imbatibles que otros, pero lo seguro es que no veremos a nombres nuevos en estas categorías por un buen tiempo. Son las marcas a las que muchos apuntan o buscan evitar, pero que ninguno podrá igualar.